Cuando pensamos en la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a ponernos nuestro sombrero de detective para resolver un misterio que muchos tienen. ¿De qué se trata realmente la historia? Y la primera pista que tenemos que seguir es una pregunta que, seguro, muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Será que la historia es solo, no sé, memorizar un montón de fechas y nombres famosos? Es una idea súper común, pero vamos a ver que la realidad es mucho, pero mucho más emocionante. Pues la respuesta es un no, pero un no rotundo. Estudiar historia se parece muchísimo más al trabajo de un detective que aprenderse una lista de memoria. Se trata de buscar pistas, de hacer las preguntas correctas y al final de armar un caso sólido. Entonces, si estamos listos, arranquemos con nuestro primer caso. El gran misterio que tenemos que resolver es: ¿qué es exactamente la historia? Bueno, si empezamos a juntar las pistas, vemos que la historia es esta disciplina que busca explicar, interpretar y comprender cómo eran las sociedades a lo largo del tiempo. O sea, para lograrlo, se mete a investigar todo: sus experiencias, lo que necesitaban, la tecnología que usaban, su cultura. En fin, no se trata solo de saber qué pasó, sino de entender por qué y cómo pasó. Ok, todo buen detective sabe que después de entender el caso, hay que identificar a los involucrados, ¿no? Así que la siguiente parte de nuestra investigación se centra justo en eso. ¿Quiénes son los sospechosos? O, mejor dicho, ¿quiénes son los verdaderos protagonistas de la historia? Pues miren, durante mucho tiempo la historia se enfocaba siempre en los sospechosos de siempre. Los textos, los monumentos, como este que vemos aquí, ponían toda la atención en lo que llamaban grandes hombres, generales, monarcas, presidentes. Se pensaba que solo ellos eran los que movían los hilos del pasado. Pero, ¿qué pasó? Que a eso de mediados del siglo XX, los historiadores, nuestros detectives del pasado, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Para entender de verdad la historia, no bastaba con mirar solo a los líderes. Había que ampliar la investigación, había que entender la economía y cómo funcionaba la sociedad en su conjunto. Y es justo ahí donde llegamos a un concepto que es clave, el de los actores sociales. Hoy en día se sabe que los verdaderos protagonistas de la historia no son solo unos pocos, sino todas las personas y los grupos cuyas acciones, por más grandes o pequeñas que parezcan, terminan influyendo en el curso de los acontecimientos. Y estos actores sociales, para que quede más claro, podemos dividirlos en dos tipos. Por un lado tenemos a los individuales, o sea, personas específicas, cuyos nombres quedaron registrados por ahí en algún documento. Y por otro, están los colectivos, pueblos enteros, clases sociales, sindicatos, grupos de gente que actúa unida. Al final, la lección es que todos, de una forma u otra, hacemos historia. Perfecto. A ver, ya tenemos el misterio y a los protagonistas, pero ahora viene lo más importante para cualquier detective: las pruebas. ¿De dónde sacamos las pistas para investigar el pasado? Bueno, en historia, a las pruebas las llamamos fuentes, y se dividen básicamente en dos tipos. Primero están las fuentes primarias. Imaginen que esta es la evidencia en bruto, los testimonios directos de la época. Luego están las fuentes secundarias, que son como los expedientes de otros detectives. Son las investigaciones y los análisis que otros historiadores ya hicieron sobre el tema. ¿Y dónde se guardan muchas de estas pistas? Pues en un lugar fascinante: el archivo. Pensemos en el archivo como la sala de evidencias del historiador. Es un lugar fundamental, lleno de todo tipo de pistas que están ahí esperando a que alguien las descubra y les dé sentido. Y estas pistas, las fuentes primarias, vienen en todas las formas y tamaños imaginables. Pueden ser documentos escritos, leyes, cartas, diarios, periódicos viejos. También pueden ser restos materiales como edificios, herramientas, ropa, arte, de todo. O incluso tradiciones orales, como leyendas o canciones. Y claro, más recientemente, tenemos los registros audiovisuales, fotografías, películas, grabaciones de sonido. Lo importante es entender esto. Una prueba histórica puede ser tanto un arco de piedra gigante que se construyó para conmemorar una victoria militar, como una simple canción que la gente ha cantado por cientos de años para recordar algún evento.
Ambas son pistas increíblemente valiosas para el detective. Bien, ya tenemos las pruebas. Pero, a ver, un montón de pistas tiradas por ahí, sin orden ni concierto, no resuelven ningún caso, ¿verdad? Lo que se necesita es un método, un sistema riguroso para analizarlas y poder construir una explicación que de verdad tenga sentido. Y justo aquí llegamos a una pregunta que todo buen detective y todo buen historiador tiene que hacerse siempre. ¿Se puede confiar en cada prueba así nomás, a primera vista? ¿Todo lo que encontramos nos está diciendo la verdad sin filtros? La respuesta, por supuesto, es claro que no. Las fuentes pueden ser parciales, tener errores o hasta pueden ser falsas. Por eso, los historiadores tienen que analizarlas de forma crítica. Primero, la autenticidad. ¿Esto es real o es una falsificación? Y segundo, la veracidad. Ok, es real, pero ¿lo que dice es verdad? Hay que dudar, comparar una fuente con otra y verificar todo. Todo este proceso de análisis es lo que llamamos el método histórico y lo podemos resumir en 4 pasos. Primero, se elige un tema y se plantean preguntas. Segundo, se formula una hipótesis, o sea, una posible respuesta. Tercero, se analizan críticamente todas las fuentes para ver si esa hipótesis se sostiene. Y cuarto, con base en toda la evidencia, se sacan las conclusiones. Perfecto. Con el método ya claro, el último paso de nuestra investigación es organizar toda la información que hemos reunido en un, digamos, expediente del caso, que sea coherente. Y en historia, organizar la información significa, sobre todo, darle sentido al tiempo. Una forma súper común de organizar este expediente del pasado es usando la línea de tiempo tradicional. Divide la historia en estas grandes edades: antigua, media, moderna, contemporánea, y cada una empieza o termina con un gran evento, como la invención de la escritura o la Revolución Francesa. Es como un sistema de archivo que se ha usado por mucho tiempo. Pero como ya sabemos, un buen detective nunca se queda con la primera versión. Siempre se pregunta, ¿es esta la única manera de ordenar los hechos? ¿No habrá otra forma de archivar el pasado que nos cuente una historia diferente? Y la respuesta, una vez más, es que no. Claro que existen otras formas. Por ejemplo, los arqueólogos muchas veces se fijan en los materiales que se usaban para hacer herramientas, y así ellos dividen el tiempo en edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro. Esto nos demuestra que la forma en que dividimos el tiempo depende del criterio que elijamos. Y esto nos lleva a la gran conclusión de nuestro caso. La forma en que organizamos el tiempo no es algo que simplemente es así, es una elección. Y esa elección que hacemos le da forma a las historias que contamos sobre el pasado. Decide qué se considera importante y qué no. Al final de todo esto, queda claro, ¿no? La historia no se trata de memorizar, se trata de investigar, se trata de ser un detective del tiempo. Y ahora que conocemos las herramientas del oficio, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos misterios del pasado estarán ahí afuera esperando que alguien los resuelva?